Buenos días, doctores y compañeros. Mi nombre es Paula Yanera Aguilar Santos y voy a exponer mi tesis titulada Estudios sobre cuidados de higiene oral y funcionalidad familiar desde el inicio por la pandemia de COVID-19. Como introducción, bueno, actualmente estamos viendo una pandemia que lleva más de 2 años afectando a la población mundial. Nos hemos tenido que adaptar a las nuevas normas, a los nuevos protocolos de bioseguridad, porque es un virus altamente contagioso. La enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, se define como una enfermedad causada por un nuevo coronavirus llamado síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-2, anteriormente llamado 2019 CoV-2, se identificó por primera vez un brote en la ciudad de China. Inicialmente se informó a la Organización Mundial de la Salud de este brote el 31 de diciembre del 2019. El 30 de enero del 2020, la OMS lo declaró como una emergencia sanitaria y el 11 de marzo del 2020, la OMS lo declara como una pandemia mundial. Como planteamiento del problema, como ya mencioné, es una pandemia que ha afectado a la sociedad en general, dando problemas de salud no solamente físicos, sino también emocionales. Han cambiado las dinámicas familiares y también han cambiado los hábitos de higiene oral. Es por eso que formulé la siguiente pregunta. Con el aislamiento por la pandemia por COVID-19, ¿cuáles son los cambios significativos en las repercusiones bucales, los hábitos de higiene oral y la funcionalidad familiar en la población? Como justificación, la siguiente investigación se enfocó en estudiar cambios de higiene oral y cambios en la funcionalidad familiar durante la pandemia por COVID-19 en los jóvenes del estado de Veracruz, más específicamente estudiantes de odontología. Se va a profundizar en las dinámicas familiares y en cómo cuidaron su salud bucodental durante la pandemia. La hipótesis de trabajo es la higiene oral y la funcionalidad familiar han tenido cambios significativos durante la pandemia por COVID-19 y la hipótesis nula. La higiene oral y la funcionalidad familiar no han tenido cambios significativos durante la pandemia por COVID-19. Como objetivo general es relacionar los cambios que hubo de higiene oral y la funcionalidad familiar desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Los objetivos específicos son identificar hábitos de higiene oral de los adultos jóvenes desde el inicio por la pandemia de COVID-19, identificar cambios en la funcionalidad familiar, identificar qué manifestaciones bucales se incrementaron o tuvieron más prevalencia durante la pandemia. Como antecedentes, el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud pública de interés internacional. Luego, el día 7 de enero, se identifica por primera vez al novel coronavirus. Posteriormente fue llamado oficialmente con el nombre de coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, mientras que la enfermedad que ocasiona se conoce como COVID-19. El 11 de enero se reporta el primer caso fatal. Publicaciones recientes indican que el SARS-CoV-2 pertenece a los géneros de beta coronavirus, mostrando más del 85% de identidad con este. Este virus es el causante del síndrome respiratorio agudo severo y comparte genética con el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente. Bueno, la sintomatología más frecuente presentada en las personas con COVID-19 son fiebre, que lo presentan entre el 81 y 98% de los pacientes. Tos, lo presentan en el 48.2 al 59% de los pacientes. Ellos la describen como una tos seca, irritante. La dificultad para respirar está presente en un 31%. Y algunos pacientes se quejaron de dolor en el pecho. La fatiga está presente entre el 32.1 de los pacientes reportaron que se sintieron cansados, débiles y también acompañados de dolor de cabeza. Y bueno, sobre las pruebas virales detectan la infección al momento de hacer la prueba. Y las pruebas, como la prueba de antígenos, por ejemplo, y las pruebas de detección de anticuerpos pueden decir si ya se tuvo el COVID-19, ya que pues el cuerpo genera anticuerpos después de infectarse o después de vacunarse en todo caso. Estas pruebas de anticuerpos se conocen también como serológicas. Los pacientes no solamente tienen miedo de contagiarse al visitar al dentista, a pesar de que la mayoría de los odontólogos han implementado protocolos de bioseguridad y de control de infecciones, sino que también los pacientes han modificado sus rutinas de salud bucal. Sobre las manifestaciones bucales, el doctor Manuel Chamorro señala que después de estos meses de confinamiento aumentaron los casos de caries originadas por la acumulación de placa bacteriana, bruxismo originado por el estrés, gingivitis debido también a
no ir a consulta regularmente y a la placa acumulada, la placa bacteriana. Y también informó que han habido problemas bucodentales más leves relacionados con el uso de mascarilla, como por ejemplo halitosis. Sobre la funcionalidad familiar, eh, la función o disfunción de la familia se expresa por la forma en la que ese grupo se relaciona o es capaz de enfrentar las crisis, valorar la forma en que se permiten las expresiones de afecto, el crecimiento individual y la interacción entre ellos. Y la familia disfuncional es aquella en la cual los miembros se encuentran inestables de manera espiritual, psicológica y emocional. El tipo de investigación que se realizó fue un estudio descriptivo transversal. El diseño del estudio fue cualitativo, el nivel explicativo gráfico y el lugar de estudio Facultad de Odontología Región Veracruz durante el periodo febrero-junio del 2022. La población de estudio son los estudiantes de la Facultad de Odontología Región Veracruz de cuarto semestre. Se usaron 2 instrumentos de medición, un cuestionario sobre cuidados de higiene oral de 11 preguntas y el cuestionario Adgar familiar de 9 preguntas. La muestra se aplicaron estos 2 encuestas en Google Formularios a 105 universitarios. Como criterio de inclusión, los estudiantes que están matriculados en la Facultad de Odontología de 18 a 22 años, los estudiantes que aceptaron participar en el estudio, estudiantes de ambos sexos, criterio de exclusión, estudiantes mayores a 22 años o menores a 18, estudiantes no matriculados en la Facultad de Odontología y criterios de eliminación, estudiantes que no contestaron ambos cuestionarios completamente. Y estas son mis variables. Higiene oral, que es una variable cualitativa nominal, funcionalidad familiar, que es una variable cualitativa, edad, que es una variable cuantitativa ordinal, y sexo, que es una variable cualitativa nominal. Sobre mis resultados, esta es la primera tabla, población de estudio por sexo, quedó conformada por 105 estudiantes, de los cuales 72 son mujeres y 33 son hombres. Sobre el cuestionario de higiene oral, sobre la pregunta si han acudido a consulta odontológica desde que empezó la pandemia, un 61.9% contestó que no, y sobre la frecuencia con la que acuden a la consulta odontológica, un 46.7% contestó que solamente cuando tienen alguna molestia dental. Gingivitis, un 32.4% reportó sangrado de encía durante el cepillado, y sobre la sensibilidad dental, un 27.6% reportó sentir movilidad o sensibilidad dental. Estos son mis resultados sobre el ADCARA familiar, que mide la funcionalidad familiar. Como registré en esta tabla, el 74.2% de los encuestados tuvo un puntaje de 17 a 20 puntos en el ADCARA familiar, lo que significa que tienen una funcionalidad normal, o sea que la funcionalidad normal es prevalente entre los encuestados. En la discusión comparé mi estudio con el estudio Sanitas, la salud bucodental del doctor Manuel Chamorro Pons de 2021. Su artículo dice que meses después del confinamiento se notan las consecuencias de aplazar las revisiones con los dentistas. Aumentaron los casos de caries, de bruxismo, de gingivitis, y coincido con él porque en mi cuestionario también fue significativo el porcentaje de gingivitis y el porcentaje de sensibilidad dental, además que más de la mitad de los encuestados no consultan al dentista regularmente. Sobre la funcionalidad familiar, comparé mi estudio con el estudio del autor Behar del 2020, titulado Relación y dinámicas familiares en el confinamiento. Él lo que dice es que el pasar más tiempo juntos, comer juntos, tener conversaciones en familia, compartir las tareas del hogar durante la pandemia hizo que se incrementaran y se mejoraran las dinámicas familiares. Y estoy de acuerdo porque, como ya lo registré en mi tabla, más de la mitad de los encuestados reporta tener una funcionalidad normal. El 74.2% de los encuestados de mi estudio tiene una buena funcionalidad familiar porque obtuvieron un puntaje normal en el ADCAR familiar, y la mayoría de los encuestados respondió sentirse a gusto con las dinámicas familiares. De este estudio se concluye que la higiene oral y la funcionalidad familiar se han tenido cambios significativos durante la pandemia por COVID-19. Los problemas orales aumentaron, más caries por el tipo de alimentación altamente cariogénica, ya que no optaban por alimentos frescos y saludables, así como no ir a consulta odontológica debido también a los efectos negativos en la economía por la contingencia durante la pandemia, y el porcentaje de gingivitis es significativo. La funcionalidad familiar es buena, ya que más de la mitad de mis encuestados tuvieron un puntaje normal en el ADCAR familiar, lo que considero que no hubo cambios negativos en cuanto a las dinámicas familiares. Mis recomendaciones son realizar más investigaciones acerca de las patologías bucales a causa del estrés y la ansiedad, como lo es el bruxismo, tomar en cuenta la salud oral tan importante como la salud en general, dar más promoción a la salud oral en el hogar y en general, ya que lo mejor siempre será la prevención para evitar problemas futuros de salud bucodental, y tener actividades recreativas en el núcleo familiar para que exista. Y esta es mi bibliografía. Muchas gracias por su atención.